que al final lo vamos a transmitir por Zoom y se va a grabar. Si le vuelves a traer. No. Bien. Ven, Shanti. Vamos a ver lo que es médula espinal. En un corte transversal vamos a poder observar lo siguiente. Vamos a tener lo que es la sustancia blanca, que correspondería a todo esto, todo alrededor, por donde van a pasar los fascículos. Luego vamos a tener la sustancia gris, que tiene forma de H o mariposa, o forma de X, como ya les había dicho la anterior auxiliar. Y también vamos a tener al centro un pequeño conducto, ya conocido como el conducto ependimario. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Muchas gracias. Muy bien. Continúen. Ahora podemos ver lo siguiente. Pasamos directamente a lo que va a ser la sustancia gris, que es la parte más importante de la médula espinal. La sustancia gris se va a dividir en 3 astas. Las astas anteriores, como pueden ver, está encerrado en rojito, cuya función netamente va a ser motora. Las astas laterales, cuya función va a ser vegetativa, por tanto, sola y únicamente me va a inervar lo que son órganos. Y por último tenemos las astas posteriores o sensitivas. Cuando hablamos de las astas posteriores o sensitivas, tenemos que tener en cuenta que me van a poder transmitir todas las sensaciones del cuerpo. ¿A qué me refiero con eso? Con que van a poder transmitir el calor, el dolor, el tacto, la presión, etc. A su vez, las astas se dividen o tienen porciones. Por ejemplo, el asta anterior va a tenerme 2 porciones. Lo vamos a dividir en 2. Me tiene una porción anterior o cabeza y me va a tener una porción posterior o base. Mientras que el asta dorsal o asta posterior se va a dividir en 3. Se va a dividir en una porción anterior, una porción posterior en este caso, llamada cabeza, en una intermedia llamada cuello y en una más anterior llamada base. Y las astas laterales no tienen ninguna otra división. Más bien, el libro nos indica que van a tener una forma de semiluna. Bien. Ahora pasamos a la siguiente. Ahora entramos directamente a los núcleos de las astas. Cuando vayamos a hablar del asta anterior, netamente tenemos que pensar en funciones motoras. Ya todo lo que se relaciona es motor, únicamente motor. Por tanto, ¿cuál es su función? Va a producir los movimientos del cuerpo. ¿Ya? Se divide en 2 grupos, en un grupo de núcleos mediales y en un grupo de núcleos laterales. Los núcleos mediales, a su vez, van a recibir el nombre de anteromedial y el nombre de
posteromedial. Anteromedial vamos a revelarlo como AM y posteromedial como PM. Estos núcleos mediales se van a encargar de inervar a todos los músculos axiales y cerebrales. Por tanto, se va a encargar de lo que es el tronco y el abdomen, de todos los músculos que se vayan a encontrar en toda esta región. Mientras que los núcleos laterales van a tener la función de inervar a todos los músculos de los miembros apendiculares, por tanto de los brazos, de las piernas. Ya, si lo vemos en una representación gráfica, esto sería más o menos aquí. Pero haría todo lo que es esto. Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? Gracias. Por tanto, los núcleos mediales eran dos: anteromedial, posteromedial. Los núcleos laterales van a ser tres: anteromedial, anterolateral, perdón, posterolateral y retroposterolateral. Estos núcleos laterales se van a encargar de inervarme todo lo que son los músculos de los miembros, como ya les había dicho anteriormente, representados en el grafiquito. Ahora vamos a pasar a un asta más importante, el asta posterior. El asta posterior me va a tener 5 núcleos, ¿ya? El primer núcleo que vamos a ver es el azulito, o también llamado núcleo marginal. La única función del núcleo marginal ha de ser una función asociativa. Por tanto, se va a encargar de intercomunicarme entre los fascículos. Cuando vayamos a hablar de lo que es el núcleo gelatinoso de Rolando, o núcleo gelatinoso como lo pone su libro, se va a encargar de lo que es la función de recoger el dolor y la temperatura, a lo que vamos a llamar termoalgesia. Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos, chicos? Gracias. Y luego continuamos con lo que es el núcleo propio. El núcleo propio me va a tener la función de transmitirme la sensibilidad táctil protopática. ¿Qué quiere decir táctil protopática? Quiere decir tacto difuso o grosero. Por tanto, es como la sensación táctil protopática es como la presión. Cuando tú te presionas alguna parte de tu cuerpo, sientes, pero no sabes dónde realmente se encuentra localizado. Por tanto, el núcleo propio se encarga de recoger la sensibilidad táctil protopática. Por último, tenemos dos núcleos: el núcleo basal medial o torácico posterior y el núcleo basal lateral. El núcleo basal medial y basal lateral van a tener una función en común. Su función va a ser la sensibilidad propioceptiva inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando oigan la palabra sensibilidad propioceptiva inconsciente, todo va a tener que estar relacionado con el cerebelo, ¿ya? Por tanto, el núcleo basal medial y el basal lateral comparten la misma función. Lo único que va a diferir van a ser los fascículos cerebelosos con los que se comunican. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno. Buen día. Tengo una pregunta. ¿Cuál? Mi doctor me habló de la zona marginal.
¿Y qué función tiene la zona marginal? No está en las láminas de Excel, pero me dijo que tiene una función también. La zona marginal. La zona marginal era la comunicación. Es un pedazo de sustancia gris que se va a encontrar entre lo que es el surco posterolateral y el asta dorsal. Este lugar es un pedazo de sustancia gris que también se intercomunica. Muchas gracias. Ok. Disculpe, el núcleo gelatinoso del Rolando era... Ah, perdón, El el rock. núcleo propio era eh, táctil protopática, solo táctil protopática, ¿verdad? Ajá, la sensibilidad táctil protopática o tacto grosero. Esa es la única Ah, ya. función que tiene el núcleo propio. A ver, una vez más, el núcleo marginal es asociativa, por tanto se intercomunica con otros fascículos. El núcleo gelatinoso de Rolando tiene la función termoalgésica. ¿Qué quiere decir esto? Transporta la temperatura y el dolor. El núcleo propio tiene la función táctil protopática y el núcleo basal medial y basal lateral se encargan de la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son el asta lateral. El asta lateral va a estar conformado por un solo núcleo, el núcleo intermedio lateral. El núcleo intermedio lateral, como memotécnico, yo utilizaba el nombre de travesti. ¿Por qué razón? Porque el núcleo intermedio lateral va a estar relacionado con funciones vegetativas, por tanto, me inerva los órganos. Y el sistema vegetativo está dominado por el sistema parasimpático y parasimpático. Por tanto, el núcleo intermedio lateral me tiene ambas funciones. La función simpática va a estar desde los segmentos medulares T1 a L2, mientras que la función parasimpática va a estar en los segmentos medulares S2, S3 y S4. Por tanto, ¿qué va a pasar con esto? La anterior auxiliar les mostró parte de lo que eran las funciones vegetativas. El núcleo intermedio lateral va a cumplir la función de la porción simpática, por tanto, sus neuronas me van a salir de aquí, salen, y posteriormente van a ir a comunicarse con lo que serían los ganglios de la cadena simpática. Con los ganglios de la cadena simpática. Ahí está, mucho mejor. Siguiente. Ahora vamos a hablar, con eso habríamos terminado lo que era la sustancia gris. ¿Ok? Pasamos a lo que es la sustancia blanca. Cuando hablamos de la sustancia blanca de la médula espinal, vamos a hablar netamente de fascículos. Van a haber dos tipos de fascículos, ¿ya? Van a haber fascículos ascendentes, por tanto que van a venir de lo que es la médula espinal hasta la corteza, y fascículos descendentes que me van a venir desde la corteza hasta la médula espinal. Por tanto, cuando vayamos a ver los nombres de los fascículos, si es sensitivo, por tanto es ascendente, va a empezar siempre con espino, porque está viniendo de la médula espinal. Por tanto es espino, y a ver, pongámoslo en lugar, espino talámico, por ejemplo. Por tanto, me está viniendo desde la médula espinal hasta el tálamo. Pero si es descendente,
obviamente va a ser motor porque me está llevando información desde la corteza o desde el tallo encefálico hacia la médula espinal. Por tanto, cuando hablemos de los descendentes, siempre va a empezar con la palabra corteza o una palabra relacionada con el tallo, corteza, córtico, espinal. Eso quería aclararles. ¿Ya? Pasando a lo siguiente, tendríamos directamente los fascículos. Como podemos ver, los fascículos se van a repartir por los segmentos de la configuración externa de la médula. Por tanto, lo que vaya a corresponder a las columnas anteriores y a las columnas laterales sería más o menos esto. Estaríamos viendo que todos estos fascículos van a pasar por estos segmentos. ¿Ya? Entre los descendentes tenemos uno que es demasiado importante llamado córtico, aquí me he equivocado al escribirlo, van a disculpar, córtico espinal o piramidal. El córtico espinal es el fascículo, es el fascículo más importante que existe y se lo va a volver a ver en vías 1. ¿Ya? Por tanto, ¿desde dónde está viniendo este fascículo? El fascículo córtico espinal viene desde lo que es el área 4 de Brodmann, o también conocida como área motora primaria. ¿Y hacia dónde se dirige? Se dirige hacia lo que es la médula espinal, exactamente a los núcleos anteriores de la médula espinal. Cuando vayamos a ver fascículos nos interesan solo 3 cosas: origen, llegada y función. Todos los descendentes serán motores. El córtico espinal tiene la función de llevar de llevar el movimiento, o sea, de llevar las funciones motoras, por tanto se encarga del movimiento del cuerpo. Cuando vayamos a ver al tecto espinal, tenemos que recordar lo siguiente, que a manera de trampita, la palabra tecto, ¿qué significa? Tecto, para recordarnos, siempre va a significar collículos superiores, ¿ya? Siempre. Por tanto, tecto significa collículos superiores. ¿Y hacia dónde me está llegando? Me llega hacia la médula espinal. Bien. Entonces, ¿cuál sería su función? Por tanto, la función que ha de cumplir ha de ser la de inervar los músculos del cuello en reflejos visuales. Inerva los músculos del cuello en reflejos visuales. ¿Por qué tecto significa collículo superior? Porque el collículo superior o tubérculo cuadrigémino superior va a estar relacionado netamente con la visión. ¿Ya? Por tanto, tecto espinal me va a inervar músculos del cuello en reflejos visuales. Cuando vayamos al rubro, la palabra rubro va a significar núcleo rojo. Esta palabra nos va a significar núcleo rojo que se encuentra en el mesencéfalo. ¿Y a dónde me va a llegar? Obviamente que a la médula espinal, que parte astas motoras o núcleos motores. ¿Qué función me va a cumplir? Me va a cumplir la función de controlar los músculos flexores. Por tanto, me inerva a los músculos flexores del miembro superior. Estos 2 fascículos son muy importantes porque me van a tener a su vez decusaciones.
El tecto espinal me va a tener lo que se denomina la decusación tegmental posterior, o entrecruzamiento tegmental posterior, o de Maynard, mientras que el rubro espinal me va a tener otra decusación. Me va a tener la tegmental anterior o de Forel. Eso posiblemente les entre como pregunta de examen. Muy bien, continuando, tenemos el fascículo vestíbulo espinal. Cuando hablemos del fascículo vestíbulo espinal, la palabra vestíbulo significa núcleos vestibulares. ¿Dónde se encuentran los núcleos vestibulares? En el puente. Los núcleos vestibulares van a ser 4: superior, anterior, inferior, lateral, superior, inferior, lateral y medial. ¿Qué función cumple? Me va a inervar los músculos extensores del miembro inferior. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a permitir estar en bipedestación. Por tanto, va a permitir que una persona pueda estar parada, etcétera. Cuando hagamos la palabra retículo va a significar núcleos reticulares. Exactamente este fascículo va a llegar desde lo que es el puente y la médula oblonga, ¿ya? Son los núcleos reticulares de esos dos lugares. ¿Qué función me va a cumplir? Influye en lo que sería el control vasomotor y la respiración, y es un regulador de lo que es la respiración. Tiene una función vasomotora y reguladora. Por último tenemos el olivo espinal. Gracias. Y como último tenemos a lo que es el olivo. El olivo espinal me va a significar directamente núcleo olivar inferior. Núcleo olivar inferior. Por tanto, empieza en el núcleo olivar inferior y me va a terminar en las astas anteriores de la médula espinal. Su función van a ser obviamente los movimientos de la cabeza. En resumen, de los fascículos descendentes, el más importante es el córtico espinal o piramidal. Este fascículo va a entrecruzarse al nivel de la médula oblonga, hay que recordar eso. El 90% de sus fibras se va a cruzar y el otro 10% no. Las fibras que se cruzan van a pasar por lo que son los cordones laterales, y las fibras que no se entrecruzan por los cordones anteriores. ¿Ya? Función, el movimiento. Por tanto, pertenece a la vía piramidal. El tecto, rubro, vestíbulo y olivo son fascículos que me están ayudando a los movimientos. Por tanto, todos estos me van a pertenecer a la vía extrapiramidal. De los más importantes de la vía extrapiramidal tendríamos lo que es el tecto espinal y el rubro espinal. ¿Por qué razón? Por sus decusaciones. Es muy probable que les pregunten eso. Por tanto, por tanto, eso sería todo lo relacionado con fascículos descendentes del cordón anterolateral. Tenemos ahora los fascículos sensitivos o ascendentes. Cuando vayamos a ver fascículos sensitivos o ascendentes, tenemos a los siguientes, los que están viendo en su pantalla. El espino talámico lateral. Una trampa para aprender este tipo de fascículos van a ser relacionarlo con los núcleos, ¿ya? Por tanto, el espino talámico lateral
va a estar netamente relacionado con el núcleo gelatinoso. ¿Ya?